Esto es un caso relativamente simple de un afianzamiento ya en una relación molar clase 1, es un escalón mesial, como debe mirarse estos modelos en dentición mixta. Esto es una relación molar clase 1, un escalón mesial, un overbite del 60%, una muy buena llave de oclusión, relación molar clase 1, que es un escalón mesial, pero ya está afianzado en esto. Un paciente con una estrechez transversal en el sector anterior, que tiene una muy buena distancia intermolar, macrodónsico tal vez. La medida de la distancia intermolar es posible que sean 34 milímetros, 35 milímetros, la distancia intermolar de margen gingival a margen gingival, donde tenemos un paciente con un arco, con una distancia intermolar muy adecuada, una excelente relación molar, que voy a tratar de enfrentarlo de esta manera y rápidamente. Este es un caso de esos que cualquiera resuelve con una placa de Hole con tornillo transversal, que no es una herramienta ideal y que tenemos que dejar ya en el baúl del rebujo. Esto es una estrechez del sector anterior, un arco puntiagudo. La semana pasada estuvimos hablando bastante de ello. Tenemos un paciente macrodónsico, donde estos 4 incisivos ya deberían estar acomodados en medio de la distancia intercanina. No obstante, hay un importante traslape de este diente sobre este canino y un sobrante traslape de este diente. Es decir, la distancia intercanina está comprometida, tanto en el arco superior como en el arco inferior. ¿Cierto? Hay una estrechez transversal, hay una compresión incéntrica. Incéntrica es concéntrica, estamos hablando del término incéntrico referente al antagonismo de la excéntrica. Esto es una estrechez incéntrica que debe resolverse excéntricamente. Aquí hay que ampliar la distancia intercanina, hay que ampliar en el sector anterior. Quien ponga un arco vestibular de Hawley en esta placa no entiende que el arco vestibular le va a tumbar esta premaxila. Quien ponga una placa de Hawley con tornillo transversal, tanto arriba como abajo, una placa con un tornillo que nos ha dado por llamar Schwarz, la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, no va a lograr la expansión que se requiere. Este paciente necesita una herramienta similar a esta, una plaquita con 4 broches de amarre. Este no es el caso, donde deberíamos poner 2 ganchos de Adams, 2 broches de amarre mejor en los caninos y 2 en los segundos molares deciduos, o en los 6, que también dan para hacer Adams, y tener una plaquita de estas con un plano de mordida anterior, ojalá metálico. El plano metálico le va a producir una excitación a esto y va a conseguir tamaño transversal. Qué bueno si en lugar de amarrarlos en los 6, que alguien pensaría que hay que poner unos ganchos de Adams en los 6, qué bueno si en lugar de eso, si usaran unos broches de amarre a nivel de estos segundos molares deciduos, que deben tener un 5 permanente en un estado 5 de Nola, a juzgar por esta erupción de estos laterales de este paciente que tiene 8 años. Entonces, aquí hay una estrechez transversal por resolver, nada más, que se resuelve con mucha facilidad. Y hay otro elemento dentro de esas placas transversales que jamás tienen que tener arco vestibular, sino ganchos de amarre en el sector anterior, a nivel de los caninos en este caso, a nivel de los segundos molares deciduos en este caso, que deben tener un plano anterior metálico, preferiblemente metálico, que es más eléctrico, para producir una desprogramación. Esto es algo muy simple, que si lo seguimos resolviendo con la placa de Hawley con tornillo transversal, que no es la placa Schwarz, no vamos a ir hacia donde debemos de ir. Esto es un caso relativamente simple para resolver. Voy a empezar a hablar de estos casos, aunque generalmente hablo es de estos casos. Parece ser que lo que se nos presenta diariamente es esta depresión del hueso basal
mediante una protrusión dentro alveolar que nos engaña. Es posible que alguien esté hablando que este paciente es clase 2 por este overjet, es posible que alguien esté hablando, aquí hay una protrusión dentro alveolar que debe corregirse o aplanarse solo en la medida en que yo piense en el aumento de la distancia intercanina. Si usted no tiene quien le consiga, quien le construya broches de amarre para hacer esta placa con 4 broches de amarre, lo invito a que use 2 bandas en estos 6 y 2 bandas en estos segundos molares deciduos y ponga aquí una herramienta que se llama un tornillito de la casa Forestaden, un mini tornillo inferior soldado a esta banda que se extienda hasta los 6. E igual, en este sector anterior, poner una placa con un tornillo Jairas ideado para disyuntar, pero que usted en este caso lo va a usar para hacer una expansión alveolar. Y si este es su hijo, y pone este aparato y lo activa, 2 aparatos fijos, ante la ausencia de broches de amarre, y los activa cada 15 días, los días 15 y los días 30 de cada mes, usted va a conseguir una expansión excéntrica en el sector anterior. Es más, este tornillo, use un tornillo Ragno, que es un tornillo que tiene una bisagra atrás para que no aumente esta distancia intermolar, que está muy buena. Esto es un caso relativamente simple de llevar. Use 4 bandas y ponga 2 tornillos expansivos fijos y manéjelos con protocolos lentos para que sean 2 expansores alveolares. O, si tiene quien le construya broches de amarre, construye una placa transversal con un PAMED propioceptivo y una placa inferior con tornillo transversal, ambas sin arco vestibular. Perdónenme la insistencia con no arco vestibular. Por su atención, muchas gracias.